Hola, os voy a mostrar esta ruta zaguera que he feito. Este bellez, ritmo medio, velocidad media, máxima, elevación ganada, perdita, máxima y lo plano a estilo tenez, a ver si lo puedo meter con satélite. Hola, buen día. Ahora me remero de enchegar a cámara. He pillado cerradas pilas de continuo, no me ha aturado ningún inte. Y una subida, yo creo que de las pulladas más tereñas que había en un Moncayo, yo creo que lleva más tereña. Y nada, soy ahora que me atura un inte a beber agua. Si no me remero, toda pullada tiene 5 kilómetros, desde abajo del tot y desde la cadena 4 kilómetros. Y aún me queda hacer esta otra pulladeta que viene así. Ahora viene una bajadeta y después calcer esa pullada. Después una mica de plano y bajada de Calesbarre. Bueno, las vistas que vi así, pues ya todos podéis pensar cómo son, ¿no? Mira todos. Ahí tenéis Olovera. Y si yo pico que se veis, que lle de roca, que no se veis árboles. Y este teatro lle la punta del Caiz. Bueno, te os muestro lo morrón que está de van. Ahí había una pardina anteganado. Ya veis con el barre. Una mica de ciercera. Bueno, ya entiendo hasta les barre. Hasta les barre. Mira todos que han visto, tenemos así. Y se oye una cara do morrón que tengo así de zaga. Ayer había visto una tornada chigán y cayeron a sabelo de rayos por esta zona. Yo los veía desde Alcalá. No te he dicho antes, pero la pullada que he feito 12 rodas pilas la he feito en run estándar. Son 4 kilómetros desde a Creta y 5 desde abajo y las pendientes son profuras. La tuca de Herrera. Ahora me aturar en un testi en esta curva te mostrar todas las vistas.
Por esta senda se'n va entre les penyes d'Herrera. Ja la primera vegada que vull per esti. No sé com serà més endavant. Y veo también la urbanización Villa Cumbres de Moncayo, veo Alcalá de Moncayo y veo también Vera de Moncayo. Este me parece que yo Barranco dos Moros, si no me remero mal. Vamos a continuar en Tabán. Ya veis, la senda continua, pero por así se mete ya mucho más oscura. Y así tenemos las tucas de las Peñas de Herrera. Tenemos el sol de van, no sé qué tal se veía en la cámara con el sol de van. Y estoy baixo, o Barranco, o la Clamor dos Moros. Bueno. No es muy complicado pullar. Entra lo collai y pues ya pillar la senda. Mas esta senda es pero buena, ta peteniel y es pero buena. Hola, mirad, voy 3 por esti. Tenía la cámara amortada, pero me han pasado, mira todo este. Me han pasado a mano. Este ya también estoy casi al canto nosotros. Bueno, he puyado desde lo morrón en Talacota 1880, bueno, estoy puyando en cara, no he rematado, pero luego ya remato porque soy gamán ya la cota 1880. Y ahora lo que queda ya es pasar. Me queda menos o casi ya lo 30% de batería, porque aunque ahora he marcado los 40, ya casi rematata. Bueno, yo estoy plegando en la cota 1880. Ya se veía este circo este que fan los insistos de la Clamor, que veía este a la derecha. Ya estoy entrando en la selva, en el bosque. Aquí le pruebo a saberlo por este, aunque no se ve mucha agua, se ve suto lo sulero. Tos remerad que todos dicen en otro vídeo que llevaste una fuente, pues ahora dimos una travegada a pasar junto a esta fuente. Ya veis con subra lo bosque. Y pilla una glera. Y esta glera ya fue. Con este ya se empieza a ver glera, que son todas estas rocas, como si estás en ríos de roca que vas a Andomón. Para este vino una otra. Bueno, ahora os voy a mostrar un esbarre que al pillar estamos bajando en una cota 1880. Ya os he mostrado el esbarre que no cal pillar, un cortafuegos, un otro que también va a abajo que tampoco al pillar. Y ahora, después de esta bajada que se hizo, cal pillar en la derecha. Hola, pasado fa un ratet una mica de clamor con una mica d'agua y ahora me meto en el bosque de allá de Fau. Estoy en el bosque de Fau. La belleza, la sombra que anda hizo que el oso que ahora altero y se mete debajo de nuestras cabezas. Así no cal pillar de un esbarre,
si veis ver l'esbarre entre la dreta o entre la cucha, cal continuar entre davant. Hola de nuevo. Ahora ya voy a hacer ya la bajada que nos plega entre la Hernanicoa. En principio así, y hacemos la primera curva. Y profesa, pista esta que hemos visto, no cal pillar-la, cal fer esta curva entre la cucha. Fer una mica millor així, tota la vegada. No veigo bien con la sombra que fa en los árboles y he pillado una piedra. Aquí vi una creta que yo siempre de cutio la he visto bachata, pero cal tener cuidado, no vaya a estar que vaya vegada la hayan meso y nos la trovemos puesta y nos metemos aquí un fostión, un lapo. Bueno, ya hemos bajado. Aquí está ya la Hernanicoa. Esta casa que ya estoy. Puede estar que esta creta sí que siga trancata. Pero bueno, me ha sorprendido que las dos que lleva puyando Cerro das Pilas, la de abajo ya era abierta y la que lleva entra plegar Bretón también ya lo tiene. ¿Veis? Esta ya la veo que ya trancata. Esta que al baixarse. Esta ya paridera que te queda. Y bueno, todo esto ya que estoy basando creo que ya lo he visto y no cal filmarlo de nuevo, no cal grabarlo. Con que nada, ya la siguiente ya no estará en lo que yo me pienso porque me tiré entre la Sierra de Santa Cruz entre lo que se llega el pueblo, los lugares de Aceret y los lugares de Atea, y estar unos días por allí y nada, pues diga más Beller, a plantar fuerte, diga luego.